La llegada de un hijo para una familia bien establecida siempre será una razón para alegrarse en gran manera. Los padres tienen permitido soñar con el futuro de sus hijos, pero al final siempre estará en las manos de ellos convertirse en hombres y mujeres de bien. ¿Quién fue Caín? ¿Qué hizo y cuáles fueron las consecuencias de sus hechos? Acompáñeme a conocer esto y mucho más porque aquí comienza el repaso de la lección de escuela sabática. El estudio de esta semana se basa en Génesis capítulo 4 que inicia con la llegada de Caín. Comencemos con la primera sección. ¿Quién fue Caín? Caín fue el primer hombre nacido después del pecado. Fue el hijo más esperado por Adán y Eva. Su madre, inmediatamente después de dar a luz, piensa que él sería el redentor del mundo. Es decir, ella pensó que se cumpliría en su hijo Caín la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Tanto así que las palabras de emoción de Eva fueron: he adquirido un varón, por cierto, al Señor mismo. Y el espíritu de profecía confirma esta idea equivocada de los primeros padres. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa de un redentor, esperaban que se cumpliese rápidamente. Es por eso que cuando Eva queda embarazada, nosotros vemos que ellos reciben con mucha alegría a su primogénito, esperando que él sea el libertador, el redentor. Caín tuvo un hermano de nombre Abel. Abel significa vanidad, mientras que su nombre, Caín, significa adquirir algo preciado. Amigo querido, necesitamos reflexionar en cuántas veces hemos cometido el error de confundir lo que es vanidad y lo que es importante realmente. Si fuese posible, te invito a hacer un ejercicio en casa. Enumera las cosas en las que más dedicas tiempo en el día y tú mismo señala si son vanidad o no lo son. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda parte. ¿Qué hizo Caín? Cuando estos dos chicos comenzaron a crecer, cada uno escogió en qué iban a dedicar sus vidas. Caín escogió ser agricultor, labrar la tierra. Su hermano Abel escogió ser pastor de un rebaño. Entendamos algo, no están mal sus profesiones. De ninguna manera los trabajos ofenden a Dios. Es más, el trabajo honrado es una orden divina. Lo malo viene después. Dios a ambos les ordenó lo mismo, pero actuaron de manera distinta. Ya con la entrada del pecado, Adán y Eva habían dado el dominio de la tierra a Satanás. Por esta razón era necesario tener una vida de constante dependencia con su Creador. Vamos a analizar un poco más profundo este tema, ¿te parece? Caín y Abel conocían perfectamente el sistema de ofrendas que Dios requería, tanto de animales como de vegetales, solo que ambos tenían dos significados distintos. En la muerte de un animal hay derramamiento de sangre. Esta es la única forma bíblica para obtener perdón de pecados, es decir, para ser redimidos. Por otro lado, la ofrenda de vegetales tenía un propósito claro y específico. Era mostrar agradecimiento, gratitud. Los dos hermanos levantaron altares iguales, pero cada uno trajo ofrendas distintas. Abel presentó como sacrificio un cordero conforme las instrucciones que Dios había dado, pero Caín, desobedeciendo el mandato directo de Dios, solamente trajo como ofrenda frutos. Se puede deducir que mientras Caín consideraba que su ofrenda era un regalo para Dios, Abel entiende que Dios ya le había regalado la salvación. Caín quiere ser aceptado por lo que hace.
Por otro lado, Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ya hizo por él. Es decir, aquí aparece por primera vez y con mucha claridad la salvación por obras y la salvación por fe. Luego ya conocemos la historia. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Y para Caín, pues para él no hubo respuesta del cielo que su sacrificio había sido aceptado. La pluma inspirada menciona que Abel rogó a su hermano, le suplicó a Caín para que presente a Dios una ofrenda conforme él había pedido. Pero lo único que logró es que su hermano se enojara mucho más con él. No podía soportar que el hermano menor le diga al mayor lo que tenía que hacer. Y se enfureció con Dios y se enfureció con su hermano. Luego Caín invita a su hermano al campo y premeditadamente comete el primer asesinato. Porque esto es así. La cadena del pecado comienza con pecaditos, entre comillas, pecados que son considerados insignificantes, uno tras otro, hasta que un día llegan a cometer los peores pecados de su vida. El pecado comienza en el corazón del ser humano y surge como una simple envidia, como un pequeño resentimiento o como un pensamiento que va creciendo y muchas veces en contra de las personas equivocadas, muchas veces en contra de Dios. Situaciones en las que quizá creímos que estaba bien pensar o sentir de esta manera, pero que a la larga terminaron lastimando a nuestra propia familia, a nuestros propios hermanos. Yo te invito a pensar por un momento en esta primera madre, en Eva. ¿Ya pensaste en ella? Ella creía que su hijo iba a traer vida eterna, pero lo que hizo es convertirse en el primer hombre que quitó la vida y de su propio hermano. Piensa por un momento en Adán, destrozado, pensando cómo su familia iba pasando tantas desgracias. El pecado no solo lastima al pecador, también lastima a quienes lo rodean, a sus seres amados. Por eso, amigo querido, son los padres quienes más sufren y lloran cuando un hijo es arrestado por cometer un crimen. Y son los hijos los que más sufren en el divorcio de sus padres. Pasemos a nuestra última parte. ¿Qué consecuencias trajo su mal proceder? Una vez más el Señor se acerca con una pregunta. Casi de la misma manera que preguntó a sus padres en el huerto del Edén, le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ya vimos que no es en busca de una ubicación, es más bien en busca de la condición de sus vidas. Pero esta vez no hay reconocimiento de pecado y tampoco hay una excusa. Caín contesta desafiante a Dios. ¿Yo soy guarda de mi hermano? Como quien diría, ¿me has encargado a mi hermano para que me preguntes dónde está? Sabes, amigo, la respuesta de Caín sí trajo consecuencias negativas sobre la tierra, pero el punto principal aquí es reflexionar sobre qué está detrás de esta respuesta de Caín. Caín demuestra que para él solo importaba a él, que si su hermano estaba vivo o su hermano estaba muerto no era su asunto, que si su hermano pasaba necesidad o estaba bien, a él no le afectaba. Este es el mismo pensamiento de mucha gente hoy en día. Gente que piensa que lo único que le interesa es el bienestar personal, que pueden crecer a costa de la felicidad de los demás. Esconden su egocentrismo en el disfraz de la autosuperación y contestan lo mismo que un día contestó Caín. No soy guarda de mi hermano. Mientras yo esté bien, el resto no interesa. Este pensamiento no solo te aleja de las personas, también te aleja de Dios. Esta manera de vivir te hace lograr grandes cosas, grandes posesiones en la vida, pero un día miras a tu alrededor y no están tus hermanos, no están tus padres, no están tus amigos.
Y allí te das cuenta que necesitas regresar a Dios para dar la cara, para dejar la vida errante, para dejar la vida vacía y reconocer tus errores delante de Dios, para comenzar a caminar de su mano. Que Dios te ayude a vivir cada día bajo su cuidado y su dirección. Que el Señor te bendiga.